No solo llegué a la rectoría de la universidad, la primera mujer después de 23 hombres, pero llego en un contexto plagado de retos para la educación superior a nivel global, donde uno se encuentra una pared en donde busco el recurso que me ayuda a mejorar esa habilidad, esa capacidad o ese reto que estoy enfrentando. Primero estuvo pues la pandemia. Yo siento que estaba preparada para la gerencia, pero no para la gerencia en la pandemia. Entonces, ¿eso qué implicó? Y es que en el discurso de la universidad también es muy importante la invitación a salirse de la zona de confort. Entonces, pues las personas somos muy status quo. Entonces, si yo llevo haciendo esto 10 años, ahí me quedo porque da miedo. Lo que no me lo sé, voy y lo aprendo. Y pues estoy en el lugar que es, en la universidad. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Lista para lo que venga, el podcast donde vas a encontrar todo lo que necesitas para grandes transiciones y grandes cambios. Nuestra invitada de hoy es Raquel Bernal, la rectora de la Universidad de los Andes. Raquel también es doctora en Economía de la Universidad de Nueva York. Está comprometida con la transformación de la educación superior, no solo en la Universidad de los Andes, sino en Latinoamérica. Es una de las investigadoras más importantes en Latinoamérica sobre primera infancia. Si quieren saber algo del tema, ella es la experta. Es la primera rectora mujer de la Universidad de los Andes en sus 75 años de existencia. Y además le han tocado retos pequeños, ¿no? Como lo que fue liderar la universidad en medio de la pandemia. Raquel entiende muy bien que tiene un rol como mujer líder, que muchas otras mujeres estamos mirándola y viendo qué caminos abre para nosotras, y por eso también está comprometida con inspirar una nueva generación de mujeres líderes. Bienvenida, Raquel, muchísimas gracias por estar en Lista para lo que venga. Nos encanta tenerte como invitada porque gran parte de nuestra audiencia lo que está pensando es cómo da esos saltos de carrera, cómo piensa en su futuro laboral y su futuro personal en unos tiempos en los que hay mucha incertidumbre, hay mucha ambigüedad, no sabemos qué va a pasar con los trabajos en el futuro, no sabemos cómo prepararnos para el trabajo. Además, hay unos cambios fundamentales en educación superior que todos queremos entender más, entonces es muy chévere poder tenerte y escuchar de tu propia trayectoria de liderazgo. Entonces, para esas personas que estamos pensando en nuestro futuro laboral, cómo prepararnos para el ambiente de hoy, ¿nos quieres contar un poco cómo han sido las transformaciones que te han tocado a ti de pasar de investigadora en economía a profesora, a vicerrectora? Cuéntanos de ti. Muy bien. Entonces, yo he sido Tatiana profesora desde que tengo 2 años. Entonces, mi juego favorito con mis hermanitos, jugar a la profesora. Cuando en las visitas mis papás yo me les perdía, estaba con los niñitos organizándolos alrededor de una pizarra para que aprendieran alguna cosa. Entonces, he sido profesora toda la vida. Mi mamá profesora, entonces creo que una vocación heredada que amo mucho. Mi carrera laboral empezó en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos, pero entonces como profesora e investigadora, pues llevo como 23 años de carrera, gran parte en la Universidad de los Andes. Entonces por fuera del país estuve 4 años y desde que regresé a Colombia en la Universidad de los Andes como profesora asistente, asociada, titular, especialista, como mencionaste tú, en temas de primera infancia, educación inicial, educación en general, temas de género, economía laboral. Esos eran mis temas de investigación o son. Y en el 2019, en diciembre, a mí me invita Alejandro Gaviria a ser la vicerrectora académica, desconocedora del futuro, dije que sí y a los 2 meses pues llegó la pandemia. Entonces, esta es una primera gran transformación que tuve que experimentar porque sentía yo que la disciplina de la economía me ponía en una buena posición para gerenciar y operar los temas académicos en la universidad, pero la pandemia era una otra historia. Entonces, la pandemia requirió mucha humanidad, realmente una gran cantidad de empatía y compasión porque todos sufríamos, los estudiantes comenzando, los equipos que trabajan con la vicerrectoría, los profesores, las profesoras, y poder atender ese sufrimiento de manera oportuna requirió de mí pues mucha valentía, mucha compasión, mucha capacidad de trabajo organizado, mucha capacidad de trabajo colaborativo y de saber liderar equipos, cosa que pues yo nunca había hecho hasta ese momento. Entonces, esa es una primera gran transformación que tuve que experimentar yo, no solo como profesional, sino como ser humano. Gran parte de lo que te estoy diciendo no son competencias laborales, son competencias personales. Yo no creo que yo no fuera empática, pero en ese momento me tuve que volver
supremamente empática, realmente poderme parar en los zapatos de decenas, centenas quizás de estudiantes que estaban en lugares remotos, que no tenían conectividad, que no querían atrasarse, que estaban sufriendo porque tenían familiares enfermos. Entonces, realmente fue un periodo de mucho crecimiento personal y profesional que valoro mucho. En el año 2022 renuncia el rector Gaviria y a mí me dejan encargada como rectora. Dentro del equipo directivo yo era la persona más nueva, de tal manera que pues eso yo no me lo esperaba. Cuando el comité directivo de la universidad me convoca para hacerme esta invitación, pues yo sí quedé muy sorprendida porque yo era la nueva y ser una persona encargada es difícil, por no poner otra palabra. Un encargo es muy complicado porque te piden, tiene que crecer el 100%, pero no puede tomar ninguna decisión estructural. Entonces, pues es un reto interesante. Y es un periodo en el que tuve que aprender cómo es ese liderazgo oculto de cuidar, proteger la gente en un gran estado de vulnerabilidad, nadie sabe qué va a pasar, quién va a quedar, este proceso porque está tan largo, mucha incertidumbre, todos los periodos de incertidumbre dan miedo. Entonces, cómo cuidar fue lo que aprendí en ese momento sin tener que tomar unas decisiones trascendentales que pues en el encargo no me iban a dejar hacer y cómo permitir o facilitar que la universidad siguiera creciendo en sus proyectos más ambiciosos y más significativos a pesar de ese estado como de stand-by que estábamos experimentando. Y pues luego ya en el nombramiento formal, diría yo que es como esa tercera gran transformación de oruga a mariposa, llamémosla, porque pues sí es el desarrollo de un abanico de nuevas habilidades, de nuevos aprendizajes para mí como persona y como profesional. ¿Por qué? ¿Por qué tan grande lo siento? Porque pues no solo llegué a la rectoría de la universidad la primera mujer después de 23 hombres, pero llego en un contexto plagado de retos para la educación superior a nivel global. Esto no es un tema de Colombia, sino la educación superior. Entonces, atender esos retos es una coyuntura en la que la educación superior está desafiada. Entonces, llegar a atender una época más de fragilidad, de retos, de crisis, de alguna manera, pues requiere también una transformación de habilidades, de competencias, que ha sido también bastante interesante. Eso, Tatiana, porque creo que para la audiencia es importante, no ha sido solamente una capacidad mía propia, eso ha tenido muchos acompañantes en el camino. Entonces, el coaching, la meditación, mi equipo es como mi sostén permanente. Entonces, tener ese equipo que lo mantiene a uno con fuerza, con energía, con positivismo, un equipo que está alineado, se vuelve absolutamente crucial y apalancarse en todos los recursos que uno encuentra. Entonces, donde uno se encuentra una pared, en donde busco el recurso que me ayuda a mejorar esa habilidad, esa capacidad o ese reto que estoy enfrentando. De alguna manera, sí, mucho cambio, mucha transformación y salirme mucho de la zona de confort una y otra vez. Les quiero recalcar lo que has hablado de los recursos, y es que cuando estamos en estas transiciones aceleradas de cambio, como por ejemplo que nos den una posición de liderazgo que no esperábamos, que además es una posición mayor, eso va a necesitar un sostén, porque esto, Raquel, y lo experimento con todos los líderes a los que acompaño, es que la vida se revoluciona. Entonces, cuando hay un cambio tan importante a nivel laboral, todo alrededor se mueve. Unas cosas para bien, otras cosas no para bien, pero es como un remesón en la vida personal, que entonces creo que todos debemos estar preparados si queremos una gran transición o un gran cambio en cualquier esfera de nuestras vidas, tener esos soportes que van a hacer un buffer a los daños posibles en otras esferas. No sé si eso es algo con lo que tú te sientas identificada, si me gustaría hacer zoom en esa transición tuya al liderazgo, cuando están en estos grandes cambios otra vez de liderazgo. Es difícil asentarse en la identidad de ahora soy yo el que tiene que ser el guía de los otros. Eso no es una cosa que cale rápido, y tampoco las habilidades que te llevaron hasta ahí no son las que te van a servir para tener éxito en esa posición. Entonces me gustaría saber cuáles fueron tus luchas, qué fue lo difícil, cuál fue ese romesón para tu identidad que hubo cuando pasaste a vicerrectora o cuando pasaste a la rectoría.
Tatiana, qué bella pregunta, un poco difícil. Yo diría que la vicerrectoría fue un poco más sencillo. Las habilidades principales que uno debe tener ahí son de organización, de capacidad de gerencia, de capacidad de toma de decisiones ágiles, y esto creía que venía yo bien dotada de algunas de esas cosas. La rectoría es una cosa muy distinta. La rectoría requiere de visión, de estrategia, y la cosa que encontré yo quizás más demorada, más difícil, es la definición del tipo de liderazgo que uno quiere ejercer. Eso parece muy sencillo, ¿no? Pero cuando ya yo estuve sentada en esta oficina, para mí no era exactamente claro yo qué quería hacer como líder, porque además pues nunca había tenido este cargo gerencial y creo que eso fue lo que me tomó muchos más meses. Yo tenía claro, Tatiana, la universidad qué necesitaba hacer, eso lo tenía yo clarísimo, pero eso es distinto de qué es lo que necesito yo hacer como líder para convocar a ese sueño de universidad que yo tengo. Entonces, esa fue la tarea que más recursos requirió. Entonces, para darte algunos ejemplos, el coaching, que es una herramienta que realmente la recomiendo porque es una herramienta de vida. Esto no era para mí como rectora, sino era para mí Raquel. Y es algo que me ha mejorado en todas las dimensiones posibles. Lo segundo es apoyarme mucho en gente que ya ha hecho esto bien. Entonces yo busqué, Tatiana, muchos mentores, gente a la que yo admiro mucho, con la que podía rebotar ideas, a la que podía consultarle cosas desde pequeñitas hasta grandes, y esos mentores han seguido conmigo. O sea, yo sigo con mi grupo de mentores y me ayuda mucho a crecer. Cuando necesito, Tatiana, aprender, estas tareas son siempre de aprender. Los líderes no se saben todo. Los líderes no tienen la solución de todo y no tienen por qué, pero yo soy ávida de conocimiento y de aprendizaje. Entonces, lo que no me lo sé, voy y lo aprendo. Y pues estoy en el lugar que es, en la universidad. Entonces, si necesito aprender de alguna cosa, yo me voy y me busco el curso, el grupo, los asesores que me van a ayudar a fortalecer esas necesidades que tengo yo. Los recursos siempre están. A veces uno piensa que buscar esos recursos es debilidad, es que uno no es suficiente. Creo lo contrario, que cuando uno tiene muchos recursos es porque tiene la capacidad de aglutinar y aglomerar esos recursos para beneficio del líder, pero sobre todo para beneficio de la comunidad que uno lidera, que uno se vuelve, digamos, más potente alrededor de esos recursos. Entonces, pues peleas, tú me preguntabas por las batallas, digamos, realmente no las veo como batallas, sino como unos procesos de aprendizaje muy enriquecedores, y al descifrar los retos, encontrar los recursos, apalancarse en los recursos e ir creciendo, creo que ha sido como mi fórmula de liderazgo al punto en que me siento ahora que estoy. Bien, yo te voy a mostrar una imagen y esta imagen que tú estás viendo ahora, para los que no están viendo el video con este podcast, les voy a contar de qué se trata. Esto se llama el ciclo de identidad y la premisa detrás de este diagrama, que es un fruto de mi investigación, es que todo el tiempo estamos trabajando en quiénes somos. No tenemos una identidad estática, no nacimos siendo la Raquel Bernal, rectora, ni Tatiana Rodríguez, profesora, y menos que hace podcasts, sino que eso se va construyendo en la relación con otros. El entorno social en donde estamos va a ser fundamental para jalonar nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje poniéndonos demandas. Entonces hay unas expectativas sobre lo que es un líder. Hay unas expectativas sobre lo que es un rector, sobre lo que es un profesor, sobre lo que es una mujer, lo que es una mamá. Y esas expectativas van a definir la dirección de aprendizaje que tenemos. Entonces tú empiezas, Raquel, de pronto profesora, antes de ser vicerrectora o rectora, con la pregunta de quién eres, la persona que eres hoy y en quién se espera que te conviertas. Y aparecen una cantidad de demandas que van a decir, esto es un buen rector, esto es un buen rector de la Universidad de los Andes. Y unas de esas demandas son chéveres y tú dices, uy, qué nota, eso cuadra perfecto en mi idea de desarrollo y en lo que yo quiero para mi vida, pero hay otras de esas demandas y esas imposiciones que no se sienten tan bien, no se sienten tan naturales. Entonces eso significa que hay veces que hay abandono, hay cosas que te toca dejar de ser, cosas tan prácticas como que seguramente ya no das tanta clase, pero también de pronto dejar de ser algo en tu familia por las horas que le puedes dedicar, o dejar de ser, en algunos casos tienes que volverte más empática, pero en algunos casos menos, pero también hay otro tipo de barreras que pueden tener con tus valores, y es esto: sí, no me niego a que si ustedes creen que la rectora de los Andes debería ser X o Y, y en esas negociaciones de las demandas que hay sobre nosotros se va gestando nuestra propia identidad, en cómo respondemos a esas expectativas. ¿Te encontraste con esas expectativas siendo además la primera mujer
viniendo de una trayectoria académica? ¿Cómo ha sido esa negociación de lo que se espera que tú seas y lo que has logrado crear para la posición de rectora universitaria en Latinoamérica? Tatiana, diría un par de cosas. La primera es el tema de género. El tema de género sí fue un tema bastante determinante para definirme como líder y cumplir mis expectativas o tener que cumplir expectativas de los demás. Cosa que a mí me sorprendió de alguna manera porque cuando yo hablo de este tema cuento que yo tengo un papá muy progresista que me levantó como muy empoderada. Después yo seguí la carrera de economía que es muy masculina, entonces como que me crié defendiéndome y nunca realmente he sentido ese machismo muy de cerca. Pero yo llegué aquí y ¡pum! Se siente bastante de cerca. En posiciones altas yo creo que esto se exacerba de manera muy significativa, siendo yo la primera mujer. Los órganos de gobierno de la universidad son predominantemente masculinos, de personas que son mayores, y yo creo que en ambas direcciones costó mucho. Entonces, para mí, tratar de acoplarme a ese ambiente cuando yo no estaba acostumbrada o no sentía en piel propia un machismo tan extremadamente fuerte. Y de allá para acá también se veía claramente una gran dificultad en entender ellos cómo debían tratarme a mí. Entonces, ese fue un primer reto de liderazgo de cuál es la expectativa. Una línea roja mía, Tatiana, era, a pesar de esto, yo no quiero eventualmente llegar a un liderazgo masculinizado, algo que en la literatura tú ves que ocurre mucho. Entonces a las mujeres llegan con un estilo de liderazgo y rápidamente les toca masculinizar su estilo de liderazgo para poder sobrevivir. Esa era mi línea roja. Yo me rehúso, si en una reunión lloro, voy a llorar y no me va a importar. Y la manera como me expreso, los dolores que me dan algunas cosas. Entonces, pues durante la pandemia eso era para mí muy evidente, Tatiana, porque pues gente que trabajaba conmigo perdía familiares, eran cosas muy duras y pues yo soy mujer, soy muy sensible, entonces mi línea roja era quiero ser una líder. Yo no soy una mujer muy suavecita, pero, pero sí soy una mujer sensible y a pesar de que pues puedo tomar decisiones difíciles, soy muy enfática, soy muy blanco-negro, sí tengo la sensibilidad más propia de las mujeres que me rehusaba yo a ceder. Un segundo aspecto que quizás lo pienso como una gran ventaja, pero a su vez ha tenido un costo, es que yo soy académica, que yo soy una investigadora, que tengo reconocimiento nacional, internacional, que me dedicaba a la investigación. Entonces, la manera en que yo hago las cosas es a la manera académica. Dentro de un grupo menos académico que constituye los órganos de gobierno, a veces también esto es difícil. En mi primera evaluación, por ejemplo, a mí me decían, es que tú eres demasiado perfeccionista. Entonces, lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque es que toca tener toda la evidencia y todos los datos, y si no, tú no avanzas en una iniciativa. Y eso me ha llamado también la atención, porque creo que una fortaleza mía es que soy académica, que tengo entonces legitimidad, que tengo credibilidad entre el profesorado, porque yo he estado ahí, yo he estado en el salón de clase, yo he estado publicando en revistas internacionales, yo he estado en los seminarios internacionales. Entonces, cuando hablo de docencia, cuando hablo de investigación, pues yo sé de qué estoy hablando y eso es muy importante en esta comunidad. De otra parte, pues a los órganos de gobierno quizás eso los incomoda o se les dificulta en ocasión, porque pues sí es un estilo distinto de trabajo. Entonces, pues yo evalúo antes de tomar una decisión, yo quiero entender un problema antes de avanzar siquiera en considerarlo problema. Entonces, sí, siempre hay estos retos, yo creo, del tipo de liderazgo que uno quiere ejercer y el tipo de liderazgo que se espera de uno. Y creo que lo importante, diría Tatiana, en conclusión, es que uno tiene que tener sus líneas rojas claras, simplemente, o sea, cuáles son las cosas que yo no voy a abandonar y cuáles son las cosas que yo no quiero dejar de hacer, a pesar de que entiendo que lo que estoy haciendo o como soy a veces dificulta el liderazgo y a veces y dificulta la eficiencia de las cosas que yo quiero hacer, pero es un tema más personal, ¿no? Yo me rehúso a hacer algunos cambios que creo que no hacen demasiado daño o quizás hacen bien, aunque otras personas no los entiendan. Que tengamos nuevos modelos de cómo
opera una persona en un cargo de liderazgo es fundamental. No sé si alguna vez has escuchado del trabajo de un señor que se llama Tomás Chamorro Premusic y él tiene un libro que se llama ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Y la tesis del libro, lo que dice Premusic, es que tenemos confundidas ciertas categorías y las juzgamos como buen liderazgo. Entonces, por ejemplo, el carisma excesivo o la confianza excesiva, que la gente llegue a la sala pues llenando el salón, creyendo que se las sabe todas. Eso hace que las personas que eligen los líderes digan, este debe saber, escojámoslo a él, pero esas condiciones que los llevan a posiciones de liderazgo no necesariamente los hacen buenos líderes. Entonces, tú ahora que hablabas de masculinizar el liderazgo, me acordaba de Margaret Thatcher, que creo que esto es verdad y esto sale en la película con Meryl Streep, cuando le hacen coaching para que vuelva la voz más gruesa, le quitan el sombrerito, le cambian toda su forma de vestirse, ya dice, pero mis perlas no me las quitan, que creo que es un símbolo de las líneas rojas, ¿no? De que estamos dispuestos a negociar y que no. Pero lo que sí me parece fundamental es que personas como tú, personas que nos llenan esa idea de que tenemos de el líder, hombre, alto, ojalá blanco, etcétera, el de las películas, el Harvey de Suits, que tengamos nuevos modelos de liderazgo. No sé si tú también te encontraste con esa necesidad de llenar la sala de una manera que no va con tu carácter necesariamente y cómo has navegado eso. Desde que llegué me considero que soy una líder muy distinta y quizás eso ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas. Pero digamos, siguiendo como tu ejemplo, lo que he tratado es de ser una persona muy genuina. Yo en todo caso soy así. Eso para bien y para mal, soy como muy espontánea, digo lo que pienso, digamos, se le podría llamar a veces a alguien así atravesado. Yo creo, Tatiana, que en un ambiente académico eso está bien. El ambiente académico es un ambiente que se cuestiona, que se hace preguntas, que todo el tiempo está tratando de indagar. Entonces, el cuestionamiento, un poquito inquisitivo, yo soy curiosa, inquisitiva, creo que ayuda, creo que es una característica que ayuda. Pero reitero, sí, para mí fue muy difícil tratar de entender el liderazgo como mujer, porque pues todos los rectores que yo he conocido en la universidad han sido hombres, algunas de esas rectorías las conocí muy bien, podría caracterizar fácilmente los estilos de liderazgo y pues a mí sí me tomó mucho tiempo descifrar yo qué tipo de persona quería ser, con qué objetivos quiero liderar yo. Entonces, Tatiana diría que lo que a mí me ayudó mucho es tratar de definir para mí cuál es la tarea de un líder, cuál es la tarea de un líder. Entonces, en mi mente, y esto es verdad sobre todo en las universidades, porque la estructura pues es muy horizontal. Entonces, la tarea de un líder es primero inspirar. Entonces, yo no mando a nadie, muchas veces nadie me hace caso, pero la tarea mía es inspirar. ¿Eso cómo se hace? Primero, invitando a un futuro compartido, que uno anticipa que a las personas de esta comunidad les va a parecer un futuro compartido interesante, emocionante, que vale la pena abordar y conectando ese futuro compartido con el propósito de vida de las personas. Lo que me parece que ha sido valioso para mí es que yo soy profesora, entonces entiendo cómo es un propósito de vida de un profesor que es muy distinto de una persona en el sector corporativo, en las multinacionales, en la multilateral. Los profesores somos distintos, digamos, nos llamo yo a nosotros mismos, a veces sí somos perros a cuadros, tenemos una vida muy distinta, hay una gente que podría estar ganando 4 veces más, pero la convoca mucho la docencia, la investigación, el aporte que las universidades le hacemos al país, etcétera. Entonces, esa conexión con el propósito de vida es muy importante. Eh, el papel del líder es hacer crecer a sus equipos. Entonces, no es brillar el líder, sino es que brillen los equipos de uno, hacerlos a ellos mejores personas, potenciarles todas las habilidades que tienen. Y lo cuarto es lograr que la gente colabore. Entonces, el líder, ¿cómo tiene que ser para que todos trabajen de manera articulada? Yo no veo posible en este mundo que se mueve tan rápido, que ningún tipo de organización avance sin alianzas, sin colaboración, sin interdisciplinariedad. Entonces, la tarea del líder, tú te fijas, se trata más de las formas,
de convocar, de inspirar, de las formas de trabajo, de lograr que las formas de trabajo sean coherentes con los objetivos de la organización. Y cuando yo pude definir cómo es que pienso yo en el liderazgo, pues ya pude yo comenzar a formar mis competencias y decidir cómo quería avanzar como líder. Pero fue un proceso como más de lo macro a lo micro, entendiendo yo por qué creo que hay líderes, el líder de qué tiene que estar a cargo. Y esa tarea me fue muy útil, de tratar de entender eso más a nivel global y luego aplicarlo a mi propia experiencia en este tipo de organización en la que estoy yo. Bueno, ya que nos metimos en el plano organizacional, esto es fundamental para entender lo que puede hacer un agente de cambio con su propia vida, experimentando nuevas identidades y abriéndose a nuevas posibilidades como lo hiciste tú, aceptando estos nuevos retos, pero también las organizaciones. Y estamos en un momento en que no creo que haya alguna industria que no esté bajo muchas presiones de cambiar y la educación superior, la educación en general está cambiando mucho. ¿Nos puedes explicar qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en las universidades y además cómo se ven a futuro ante todos estos cambios brutales en cómo la gente aprende y cómo se prepara para su futuro y para su trabajo? Claro que sí, Tatiana. Entonces, hay varias cosas que están pasando en el mundo que tienen impactos muy importantes sobre el quehacer de las instituciones educativas. Mucho de lo que te voy a contar es verdad para las universidades, pero por razones obvias, esto tiene un impacto de ahí para abajo, en todo el continuum de la educación, inclusive desde la primera infancia. Entonces, uno de esos desafíos interesantes que tenemos, pues es la cuarta revolución industrial, la digitalización de alguna manera de las economías, de las sociedades, de la vida personal y las interacciones, y la inteligencia artificial generativa que recién, o sea, el año pasado se introdujo y nos cayó como un tsunami. Esas dos cosas en particular tienen un gran efecto en lo que hacemos las instituciones de educación. ¿Por qué? Porque la manera en que trabajamos, la manera en que interactuamos, la manera en que funciona la democracia, todo cambia ante la inteligencia artificial. Y ya venía cambiando con cosas que eran más sencillas que la inteligencia artificial, como las redes sociales y otros tipos de tecnología, como pues la nanotecnología, el Internet, varios tipos de tecnología relacionadas con el avance de la humanidad. ¿Y eso qué implica para la manera como formamos a la gente? Nosotros, Tatiana, tú y yo, cuando hicimos pregrado y maestría, esa educación nos alcanzaba para trabajar razonablemente bien actualizadas por 25 años. O sea, duraba mucho la educación. Ahorita, con cada invento tecnológico, con cada actualización del chat GPT, pues la cosa se mueve demasiado rápido. Entonces, la educación, si a los jóvenes se la seguimos ofreciendo idéntica, si hay pregrados de 4 o 5 años, se anticipa que eso va a durar 5, 6, 7 añitos. Y al cabo de este punto se van a sentir como yo, no tú, porque estás más joven, pero como yo me siento ahora, que es que sí, si no me actualizo en cursitos, me siento ya muy obsoleta. En esa coyuntura, ¿cómo debemos reaccionar las universidades en la manera como formamos, en qué los formamos y cómo debería ser la educación superior? O sea, es una pregunta muy, muy grande porque los vamos a tener acá 5 años en un pregrado para que en 5 años tengan que regresar a la universidad para hacer otro pregrado porque se quedaron obsoletos. Es una repensada muy grande del modelo. Se habla mucho de la educación a lo largo de la vida porque yo estoy hablando ahorita de los jóvenes, pero tú, yo, personas de 60 años, se van a tener que actualizar de aquí en adelante de manera continua para poder seguir siendo vigentes, pertinentes en sus tareas, pero también de manera personal. Entonces, como todo está tan digitalizado, pues sí, los padres nuestros que a duras penas logran con el celular, pues sí, ya se desactualizan mucho y se atrasan mucho en la interacción en una sociedad. Eso por un lado, el modelo educativo, pero luego pues los desafíos del mundo tienen que ver con cosas muy gruesas. Entonces el cambio climático, los conflictos geopolíticos que pues se están proliferando demasiado rápido, además son muy profundos. La democracia, que ha sufrido yo creo mucho con las redes sociales, la democratización vía redes sociales ha sido un fenómeno para el que no estábamos preparados y todos estos problemas, ¿cómo los va a atender la academia, las universidades? Entonces, una primera reacción que tengo yo es,
la interdisciplinariedad se vuelve muy importante. O sea, ninguna de las cosas que te he mencionado se van a solucionar desde una sola disciplina. Entonces, tiene sentido que las universidades dividamos en disciplina desde que los jóvenes llegan aquí o tendríamos que ser interdisciplinarios de base. Pues hay muchos cambios que estamos enfrentando para poder cumplir nuestras misiones en el siglo XXI. Entonces, realmente está cambiando tan rápido el mundo, la inteligencia artificial nos impone varios retos, cómo vamos a construir la inteligencia artificial centrada en el ser humano, que sea para el bien y no para el mal de la humanidad. Creo que son tareas que tenemos que abordar desde las universidades y eso pues implica muchos cambios de modelo, ya no podemos seguir con el mismo modelo igualito, porque o si no, los jóvenes no los vamos a estar formando para el mundo que les tocó vivir, que es muy diferente del nuestro. Entonces, Raquel, con lo que dices de educación a lo largo de la vida, ¿será que vamos a empezar a ver campus que ahora ya no están caracterizados por esta población de los 20, un poquito menos, un poquito más, sino que vamos a empezar a ver campus en donde uno se encuentra con el papá y con el abuelo y con el hijo chiquito? ¿Será eso posible para la vida universitaria? ¿Nos estamos imaginando algo así cuando estamos hablando a lo largo de la vida? Yo creo que sí, Tatiana. Creo que además la universidad como articulador de diferentes niveles a lo largo de la vida va a ser algo muy potente. Nosotros desde ya estamos, por ejemplo, haciendo cosas como atender jóvenes desde décimo y undécimo en colegios. Ok. Entonces, ellos quieren ir mirando cómo es la experiencia universitaria, quieren descubrir su vocación más temprano que tarde. Entonces, los atendemos aquí y luego articulamos su paso, le permitimos un paso flexible a la educación formal universitaria. Estamos atendiendo mucha gente ya después de la edad, le digo yo, Tatiana, nuestro estudiante tradicional. Nuestro estudiante tradicional es 17 a 22, quita o pone, y luego teníamos un estudiante de maestría que era bastante joven. Entonces, típicamente los estudiantes de maestría eran hasta los 30, 32 añitos, y eso era lo que le duraba a uno mucho. En la Universidad de los Andes, al menos, nosotros pasamos de atender esa población no tradicional, solían ser unos 6.000 estudiantes al año. El año pasado tuvimos 32.000 de esos estudiantes de todas las edades. Como te digo, teníamos niños en las escuelas de vacaciones, en la escuela musical, teníamos jóvenes de décimo y undécimo de colegios privados, de colegios públicos, y teníamos gente prácticamente en todas las edades. Nos está haciendo falta todavía, Tatiana, nos hace falta desarrollarlo, el currículo para personas mayores de 60, que creo que va a ser muy importante, porque los que están alrededor de los 60 les faltan 25 años de vida útil, porque vamos Ujú. a estar saludables gracias a la tecnología, justamente. Entonces, a este punto, ¿para qué los preparamos? Seguramente no va a ser un pregrado. Volver a hacer un pregrado a los 60, pues no. Pero lo que tienen, cómo los reperfilamos, cómo los ayudamos a reinventarse para poder seguir dejando huella y aportándole al mundo en los años que les quedan de buena salud. Entonces, sí, sí me imagino a las universidades con un campus mucho más diverso, la gente que tiene que ir, venir de las universidades para mantenerse actualizada, y creo por un amor al conocimiento y al aprendizaje que va a ser ahora muy innato por esa necesidad permanente de aprender y de mantenerse actualizado. También está cambiando cómo entendemos los títulos, ¿no? ¿Cuál es el valor que le estamos dando a un pregrado, que le estamos dando a una maestría? Eso cambia fundamentalmente. Hay nuevos actores en el mercado. Entonces también encontramos profesores universitarios que igual tomamos cursos online o presenciales, pero de instituciones que no ofrecen títulos formales. Y yo tampoco me imagino teniendo que escoger tan chiquito un pregrado que va a definir mi historia laboral por el resto de la existencia. Creo que tenemos que entender nuestra identidad de una manera mucho más flexible. Yo soy diseñadora, después profesora, después estudio educación, estoy en una escuela de administración y yo creo que eso tiene que ser cada vez más común, que podamos a lo largo de nuestra vida redefinir quiénes somos profesionalmente. Estamos haciendo algo en las universidades para que nosotros sí podamos, los que necesitamos, darnos esa redefinición a lo largo de la vida y no quedarnos tan anclados en una trayectoria, en una dependencia de trayectoria a lo que estudiamos en el pregrado. Si estamos haciendo algo para que eso pase. Pues, Tatiana, yo creo que sí. Entonces, lo primero es que sí, creo que ya está muy generalizado en la jerga educativa el término educación flexible, que ya es un primer paso. Entonces, luego toca implementar eso bien, pero un primer paso es que ya se habla mucho de que la educación sea
más flexible en varios sentidos, en el dónde y en el cuándo. Son 2. Y la tercera es, para mí en particular, ¿de qué manera es flexible para atender mi propósito de vida? El cuándo se refiere a qué momento en la vida lo quiero yo. Como bien dices tú y como he mencionado yo, pues nos va a tocar estar aprendiendo de manera permanente. Entonces, ¿quién me dice que yo tengo que estudiar de los 17 a los 22 y parar? Creo que de pronto tengo que estudiar más de a pedacitos a lo largo de la vida e ir ajustándome según el propósito de vida que yo voy construyendo. El cómo es que sea más flexible en términos de la modalidad. ¿Por qué? Porque es indispensable que yo vaya al campus, tiene que haber una razón válida para que yo vaya al campus, seguramente porque allá se da el debate, la interacción, porque hay aprendizaje experiencial, porque están los laboratorios, pero ¿por qué no puede ser más flexible en algunos casos con virtualidad, unos modelos híbridos, algo que sea sincrónico y parte asincrónico? Entonces, los jóvenes creo que sí están más ávidos de ese tipo de flexibilidad. Y lo tercero es cómo podría ser una educación, le llamo yo, Tatiana, de alguna manera más personalizada. Entonces, a mí me sirve el derecho, pero no necesariamente, porque yo lo que quiero hacer es derecho con aplicación para el mundo artístico y creativo y de la música. Entonces, ¿qué combinación podría yo hacer de eso que sea más conveniente para mi propósito de vida? Seguramente solo el derecho no lo lograría. Entonces, ¿qué cosa, qué trayectorias de aprendizaje me podría ofrecer la universidad para tener una experticia que es más acorde con lo que yo me sueño hacer con mi vida, tanto profesional como personal? Entonces, yo creo que sí hay primero las demandas por una educación que sea más flexible en los sentidos que te estoy contando, y creo que las universidades poco a poco avanzamos en algunos de esos experimentos. La dificultad, Tatiana, no, o dificultad, no, sino más bien el reto, es que la tarea más importante que tenemos es la formación del ciudadano, la formación del ser humano. Entonces, cuando uno piensa que de pronto los estudiantes van a hacer pedacitos, 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 a mí personalmente me preocupa la formación ciudadana. No sé si atendiéndolos de a pedacitos voy a lograr que estos jóvenes sean unas personas éticas, con pensamiento crítico, con capacidad de aprendizaje autodirigido, con esas competencias transversales que ahora se van a volver más importantes que nunca, justamente por la aparición de la inteligencia artificial. Entonces, creo que imaginarse esos modelos flexibles requiere pensar bien cómo, en todo caso, vamos a garantizar esta formación de competencias que son más de ser humano que de profesional, que de ocupación. Y ahí va a estar como la atención en el desarrollo de esos nuevos modelos educativos. Pero, ¿sabes? A mí me parece que también tenemos que desapegarnos un poco de pensar que lo estamos haciendo tan bien, porque incluso ahí tal vez tenemos que un camino largo por recorrer de entender cómo es que nos formamos como ciudadanos y cómo es que trabajamos en nuestra ética, que no es una cosa que necesariamente la universidad resuelva. Yo sí me imagino que los filósofos y los historiadores de arte y los artistas y los literatos nos estén educando a lo largo de la vida para hacernos partícipes de esos tesoros culturales, y digamos de ese repositorio de cultura y de conocimiento que en este momento es la universidad. Creo que eso también no hay que limitarlo a que la experiencia de que eso pase en la vida de uno sea acotada al pregrado de los 17 a los 23, ni estar tan apegados a que lo estamos haciendo tan bien. Si empezamos a ver cómo esos historiadores y esos filósofos y otros humanistas y científicos sociales permean nuestra existencia en otros momentos y a través de otros canales, creo que también lo podemos hacer mejor. Además, hay otra cosa, hay otro silo que también creo que ni siquiera estamos discutiendo todavía la diferencia entre la educación técnica y la profesional, y las tenemos súper divididas. Uno es el profesional, que no sé qué grandes ideas piensa, y otro es el técnico, que es que sabe cómo se hacen las cosas para el aquí y para el ahora. De pronto incluso esa distinción que hemos hecho a través de las instituciones no nos es tan útil. Yo todo el tiempo tengo que aprender cosas técnicas y sería una mejor profesional si pudiera suplir mejor mi hacer técnico en el mundo. No sé cómo ves eso. ¿Será que podemos empezar a dejar esas definiciones de la educación ciudadana pasa acá, la ética pasa acá, lo técnico pasa acá, lo profesional pasa acá? ¿Eso nos está ayudando? Totalmente de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Para contestar la primera parte,
Es verdad, yo creo que, digamos, no veo, Tatiana, necesariamente una dicotomía entre educación flexible y formación ciudadana. Creo que es solo un reto que tenemos que pensar. O sea, ¿cómo nos aseguramos de que lo que queremos formar no sea solo de ocupación, de trabajo, sino que sea la formación integral para el florecimiento humano? Y quizás eso se puede hacer también de a pedacitos y lo vamos a hacer de manera correcta. Lo segundo también es la falsa dicotomía entre la educación profesional y la educación técnica y tecnológica. Yo creo que esto también ha sido en parte una falsa, una dicotomía que en mi opinión es falsa, en Colombia en particular y en el sur global, porque la educación técnica y tecnológica no ha sido de buena calidad. Yo típicamente digo esta frase, es que Tatiana, entonces eso significa que el abogado, porque es abogado, sí es un buen ciudadano, pero el carpintero, como tiene una ocupación operativa, entonces no es un buen ciudadano. Entonces me parece que, lo que debemos hacer es que toda la educación sea de buena calidad y que toda la educación tenga como objetivo el florecimiento humano. Unos van a hacer una cosa y otros van a hacer otra. Yo quiero ser economista, pero conozco mucha gente que quiere ser productor musical o productor audiovisual. Eso no es una carrera profesional. Entonces, a mí me gusta por eso, Tatiana, hablar de proyecto de vida, porque es las universidades y las instituciones educativas, cómo podemos volvernos más idóneas para diferentes propósitos de vida. Una gente quiere ser profesional, una quiere ser técnica, unas personas tienen diferentes sueños que son más interdisciplinarios y otros más disciplinarios, entonces esa flexibilidad a la que me refiero un poco atiende eso, cómo somos más idóneos para diferentes propósitos de vida y por lo tanto creo que sí hemos armado una falsa dicotomía muy compleja de que el profesional es una cosa que está como más arriba del técnico y tecnológico, y eso ha perjudicado mucho, mucho en países subdesarrollados como nosotros. Creo que en Colombia hay una gran cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero es que tampoco les hemos ofrecido oportunidades para los tipos de vidas, proyectos de vidas y sueños que ellos tienen, que sean de buena calidad. Entonces creo que el trabajo que tenemos es grande y debe ser, como bien dices tú, no solo de unas trayectorias, sino de diferentes trayectorias de educación a lo largo de la vida para diferentes perfiles de personas. Mm, ok, pero entonces ahí hay que hacer un montón de trabajo. Si en realidad queremos reentender cómo es que funciona, cómo entendemos la educación después del colegio. Y ahí nos metemos otra vez en temas de cambio. Una cosa es trabajar en uno mismo, otra cosa es trabajar como líder de la organización y otra cosa es cambiar las estructuras sociales para que tengamos nuevas conversaciones y nuevos conceptos sobre las cosas. ¿Uno cómo hace? Yo me metí en temas de cambio. La verdad, la razón por la que estoy en este podcast existe, por la que hice mi doctorado en educación y es en específico en cambio de adultos en el trabajo, porque mi primer trabajo fue como profesora de colegio. En ese momento tenía 23 años y yo leía todo de nuevas pedagogías y de nuevos modelos de cómo hacer las cosas, constructivistas, etcétera, y para mí eso era súper lógico y lo podía hacer muy fácil. Y yo veía que mi vecino, que sí manejaba muy bien la disciplina de 11, acá yo no podía lidiar con estos adolescentes, pero este sí lo hacía muy bien a la hora de tratar de implementar educación basada en proyectos, cosas interdisciplinares, ahí la perdía, o sea, la perdía y luchaba y peleaba. Yo, ¿por qué es tan difícil que la gente cambie? No lo entiendo. Y por eso me metí en esto. Entonces, mi primera inquietud sobre el cambio tuvo que ver con profesores. Es difícil que cambiemos nuestras prácticas y es difícil que después de un momento de nuestra vida reentendamos cómo hacer las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para repensarnos como gremio, los educadores, y cómo hacemos para cambiar las instituciones para que sí nos apoyen en estos proyectos de vida que necesitamos, que nos permiten reinventarnos una y otra vez? El cambio de comportamiento, el cambio de actitudes es una cosa muy difícil para el ser humano en general. Eso es lo mismo que tú acabas de decir, pero reiterar que el cambio duele. Entonces, pues es un reto pedirle a la gente transformación. En el sector académico, diría yo en particular, somos unas instituciones bastante tradicionales, pues tenemos una tradición de siglos. La docencia siempre hemos tenido una forma de hacerla, la investigación una forma de hacerla, y entonces creo que como sector también nos cuesta un poquito más la idea de cambio.
porque nos parece que esto ya lo hacemos bien. Esta universidad, por ejemplo, pues sale muy bien rankeada en el ranking internacional, entonces uno para qué tiene que cambiar. Eso los economistas le llamamos el status quo bias. Entonces todo mundo, Tatiana, se quiere quedar en donde está, porque eso es la opción más fácil. El cambio duele. Entonces, primero, el reto de cambio cultural y de invitación a cambio de comportamiento es duro. Eso es el punto de partida, eso no es una cosa fácil. Gran parte del miedo al cambio, en mi opinión, es como el desconocimiento al futuro, el desconocimiento a lo que uno lo están invitando a cambiar, la incertidumbre. Volvemos al mismo tema de la incertidumbre. Entonces, a uno le están diciendo, como ahora estamos, es difícil sobrevivir, toca cambiar, pero uno no tiene claro en qué sentido toca cambiar, por qué esto es importante y el cambio pues siempre es difícil. Entonces, yo creo que hay unas cosas que son importantes para invitar, no para lograr el cambio, porque lograrlo implica muchos más pasos, pero al menos la invitación, Tatiana, requiere un norte claro. Entonces, esto, ¿por qué lo necesitamos hacer? Y esto, ¿qué logra? ¿Qué es lo que ocurriría si nosotros no hiciéramos este cambio? Lo segundo es tener un plan claro. Entonces, lo primero que estoy hablando es el puro norte y esto por qué vale la pena, como la motivación. Lo segundo es el plan de acción concreto. Entonces, uno tiene que avanzar en A, B y C y cada grupo de la audiencia tiene que entender cómo está o cómo va en ese plan de acción. Y lo tercero que veo que es quizás lo más importante es apoyar a las personas para que ese cambio sea posible. Eso típicamente tiene la forma de capacitación. Entonces, ahorita, Tatiana, en las universidades estamos todos en el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué hacemos? ¿Se usa? ¿Los estudiantes la pueden usar? ¿Los profesores la pueden usar? ¿Cuándo es plagio? ¿Cuándo es no plagio? ¿Cuándo están haciendo trampa? ¿Cuándo no están haciendo trampa? Y pues todo el mundo entra en pánico, pero por supuesto. Entonces, esto es algo que recién nos llega, nadie sabe bien cómo se usa, para qué se usa, por qué es importante, porque puede ser útil, pero cómo puede ser muy dañino. Digamos, el profesorado, todo el mundo, la verdad, toda la comunidad están supremamente ávidos de aprender. Creo que aprender, entender, soluciona gran parte de la incertidumbre. Y muchas veces cuando a uno lo invitan al cambio y hay tanta cosa tan incierta del futuro, a qué es lo que te refieres, a dónde es que quieres llegar, lo más importante es información completa y apoyar a las personas en el aprendizaje que requieren para poder hacer eso. Uno comienza a ver que las personas cuando ya están, ok, en los cursos de inteligencia artificial, esto para qué es bueno, qué limitaciones tiene, por qué como profesor me puedo ver beneficiado por la inteligencia artificial, cómo mejora la preparación de recursos educativos, etcétera, uno se da cuenta que la gente va tranquilizándose y asumiendo la transformación. Pero fíjate la importancia ahí del líder, porque el líder es el que está definiendo el norte, el líder es el que está definiendo el plan de acción y el líder es el que tiene que establecer esa ruta de formación, de capacitación, de empoderamiento de las personas para que puedan ejercer esos cambios. Y eso requiere pues mucha legitimidad, que es lo que es difícil de medir, es difícil de entender, que requiere mucho esfuerzo también de comunicación. La comunicación es una herramienta también muy potente de convocar al cambio, un constante martilleo de esto lo estamos haciendo por esta razón, vamos a llegar a este norte, y creo que de repetir y repetir y repetir, entonces la gente va también comprendiendo y si no comprende, pues la gente dice, bueno, este definitivamente no es mi proyecto, esto a mí no me convoca y creo que ya la comprensión de esto me convoca o no me convoca ya es importante para la organización, para el líder y para las personas que estamos trabajando ahí. Ok, yo en lo que, con lo que dices, se me vienen a la cabeza algunas cosas que son importantes para liderar el cambio, y es que hay que entender ese ciclo de identidad que te mostré al principio, lo que implica para cada actor de cambio, porque cuando uno propone un cambio, también le está proponiendo a la gente que pruebe y experimente con nuevas identidades. Y algunas van bien con mis valores y con mi visión, pero muchas van a tener resistencia por lo que me toca abandonar, o por desalineación de valores, o porque hay cosas que sencillamente no sé o no puedo hacer. Pero además en esa diversidad de voces también hay otra cosa que creo que es importante. Para eso de pronto sirve una anécdota. Oxford es una universidad preciosa, no sé si has estado alguna vez en el campus, ¿has ido?
bueno, pues es un pueblito divino con unos edificios fantásticos y Oxford nació en 1200 algo. O sea, New College, que es uno de los colleges de Oxford, fue como el tercer, o sea, apareció como en 1300 o 1400 algo, y ese es el nuevo. El college en el que yo estuve es súper nuevo porque lo fundaron en 1897. Y hay un chiste que dice, ¿cuántos profesores de Oxford se necesitan para cambiar un bombillo? La respuesta es ninguno, porque en Oxford no cambiamos nada. Entonces, ninguno. Y claro, los profesores de Oxford, uno esperaría que sea gente muy competente, muy capaz y muy inteligente, pero sin embargo, pues es una universidad en la que no se cambian cosas, o esa es la historia. Y acá la cosa y lo que hay que rescatar de esto es que estas organizaciones que han sobrevivido por tanto tiempo y que tienen éxitos tan poderosos que además se ven cuando tan pronto nos llega al pueblo, uno ve el valor de proteger, uno ve el valor del guardián, que no necesariamente está cómodo y ya sentado diciendo no me saquen de mi zona de confort, sino que está protegiendo cosas fundamentales porque tiene una perspectiva diferente del marco de tiempo en el que tenemos que medir el éxito y de cuáles son los valores que entran a decirnos por qué cambiar o por qué no. Entonces, en esas voces disidentes, cuando hay procesos de cambio organizacional, también es muy importante que identifiquemos no solamente los actores guardianes, sino las voces guardianes que tenemos por dentro. ¿Qué es lo que estamos tratando de salvaguardar? ¿Qué es lo que estamos tratando de proteger? Porque hay algo que atesoramos que si cambiamos tan rápido tal vez perdemos. Entonces creo que darle el valor a eso y darle la confianza también a esa voz que hay dentro de nosotros y que nos dice, hey, 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 más despacio, ¿qué qué? ¿Qué hacer qué? También es valioso. Sí, Tatiana, de acuerdo. No, no solo porque el cambio es difícil, sino porque cualquier cambio debe responder a los valores y a la misión de una institución. Entonces, pues las instituciones en todo caso no dejamos de ser. La misión, la vocación con la que fuimos fundados, pues esa prevalece. Típicamente lo que estas transformaciones buscan es de una manera traer la misión al momento coyuntural histórico que vivimos. Simplemente eso, no tocar los valores más profundos de la institución, sino esta misión en el siglo XXI, con tanta tecnología, con tanto conflicto geopolítico, con la amenaza de la crisis ambiental, ¿cómo esa misión es ahora vigente? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para cumplir nuestra misión en una coyuntura en donde los desafíos son estos? Es totalmente correcto lo que dices tú, o me parece que tiene todo el sentido, porque los valores de una institución son lo que hace que la gente esté aquí. Entonces, yo soy profesora en esta universidad porque esta universidad, más que un proyecto educativo, es una universidad que fue fundada para tener impacto en Colombia, para que este país fuera un mejor lugar. No teníamos, o nuestros fundadores no tenían en ese momento la intención de que esto fuera un proyecto exclusivamente de formación. Querían que desde todas las perspectivas de una universidad cambiáramos a Colombia. Era muy grandilocuente el deseo de nuestros fundadores. Entonces, preservando eso, qué significa en esta coyuntura que este país le aporte, que esta universidad le aporte no solamente a Colombia, sino a la región latinoamericana, de alguna manera al sur global, en términos de los retos que enfrentamos en esta coyuntura. Por ejemplo, pues yo siento que Latinoamérica en esta coyuntura no somos los contaminadores, pero sí podemos ser el pulmón del mundo, la despensa del mundo. Entonces, desde esta universidad, ¿cómo se le aporta eso en esta coyuntura? Quizás la agroindustria, Tatiana, no era un tema de investigación crítico en esta universidad hace 40 años, pero en este momento creo que tendríamos que estar investigando, trabajando, transfiriendo mucho conocimiento a esta área de la agroindustria, porque eso es lo que necesita el país. Esa invitación es muy importante. Es, mire, ojo, acá estamos cuidando lo que somos, nuestra esencia, le llamo yo, y el quehacer diario de la universidad que protege nuestra esencia, lo vamos a proteger a capa y espada, pero hay unas cosas que quizás debemos renovar para seguir siendo vigentes en términos de nuestra visión y nuestros valores. Pero eso es difícil porque da miedo. La invitación al cambio siempre es, no estás tratando de cambiar, volvernos de blanco a negro. Entonces, es muy importante esa discusión y reitero, en mi opinión, en mi experiencia,
Eso es a punta de repetir, 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 porque los mismos miedos, las mismas preguntas, eso que tú me dices, sale en cada charla que yo tenga, no importa cuántas veces la dé. Entonces, la gente vuelve a decir, no, yo no te estoy diciendo que voy a desaparecer los pregrados, solamente son unas transformaciones al margen, pero la gente lo primero que hace es apelar al miedo y apelar a aquello que le da más temor de una posible transformación, evidentemente. Bueno, y los valores a veces también hay que cambiarlos, ¿no? Volviendo a Oxford, tocó reconstituir a quiénes eran nuestros héroes. Hay esculturas y estatuas que estaban en lugares fundamentales de la universidad. Tocó quitarlas porque respondían a valores de otros momentos que ya tampoco son coherentes con lo que vemos ahora. Bueno, ahora para cerrar, me encantaría que nos contaran que nos contaras cuáles son los cambios y los riesgos para ti, Raquel, que estás tomando que se vienen en tu futuro cercano. Pues Tatiana, estos cambios de los que hemos hablado durante estos minutos de conversación son mi reto. ¿Cómo desde la Universidad de los Andes aportarle al país en términos de lo que la educación superior debe estar haciendo por Colombia? Es el país más desigual de la región. Entiendo que en la última medición del Banco Mundial salimos como el país más desigual del mundo, con 3 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, con un conflicto social que en vez de ir mitigándose se está exacerbando en estas épocas. Creo que la educación no podría ser más importante que en este momento, con tanta crisis global, con tanta crisis local. Y pues la universidad tiene una responsabilidad, esta universidad ha sido siempre innovadora, siempre creativa, hemos traído al país siempre las mejores tendencias en educación y este es un momento muy significativo en la historia de la educación superior. Creo que nosotros tenemos el compromiso de aportarle al país, de ser faro en términos de cómo responder a estos nuevos retos, cómo atender mejor a poblaciones que han estado excluidas de la educación de alta calidad, los temas de inclusión, de diversidad, cómo aportarle al cierre de brechas territoriales. Entonces, una de las razones por las cuales el gobierno presenta una ley estatutaria a la educación y posiblemente una ley ordinaria de educación, pues son esas brechas territoriales. Esas brechas territoriales existen. ¿Cómo vamos a apalancar en lo que ahora tenemos en tecnología, en virtualidad, en inteligencia artificial para también desde universidades grandes de alta calidad aportarle al cierre de esas brechas? Entonces, Tatiana, acá me puedo quedar contándote los retos que tengo en el mediano plazo, pero en este momento principalmente es el trabajo de transformación en la universidad para poder también ser faros. Creo que el sector educativo como un todo debe moverse muy rápido. Si este país se rezaga en este momento sería muy grave para nuestro desarrollo futuro y seguramente la inequidad pues ya sería imbatible. Y el tema del reto pues de la coyuntura política, las reformas que presenta el gobierno, también nuestra responsabilidad como universidad es participar en la construcción de un contrato social en donde todos nos sentimos incluidos. Entonces nosotros estamos trabajando en los temas de reforma a la educación, en los temas de reforma pensional, salud, laboral, en todo estamos aportando. Creo que es una coyuntura en la que es muy importante la voz de las universidades, de la academia, que contribuyamos desde la evidencia para construir mejores políticas públicas, sociales, económicas, industriales en el país. Y creo que esa es una tarea que hay que hacer de manera más colaborativa y muy comprometida en los próximos meses. Pues muchas gracias, Raquel. La universidad, las universidades y las instituciones educativas son nuestros aliados en crear nuestros proyectos de vida, en modificar nuestros proyectos de vida. Entonces, a mí me encanta saber que la universidad y en general la educación superior está pensándose cómo podemos seguir apoyando a la gente en eso, en que nos reinventemos, estemos listos para tener proyectos de vida que son satisfactorios para nosotros y para nuestra sociedad. Muchas gracias por estar en este podcast. Sí, Tatiana, un gusto estar contigo esta horita conversando. Un abrazo muy grande. Espero hayan disfrutado de la conversación con Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes. Dado que el tema fue la universidad, les cuento que la música de este podcast es original y fue compuesta por Catalina Perdomo, estudiante de música y de administración de la universidad. La encuentran en Instagram como solo-Catalina.
Si les gusta Lista para lo que venga, ¿por qué no dejarle 5 estrellas? También hacer una reseña, compartirlo con las personas que crean que les pueda gustar. Si quieren saber más del podcast y explorar otros episodios, listaparaloquevenga.com. Y si quieren saber qué más tengo yo, Tatiana Rodríguez, para ustedes, pueden ir a tatianar.com y van a encontrar muchas cosas.